días. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro culto de este tercer domingo de la Pascua. Los quiero recibir con la palabra del Evangelio de Juan, que es su capítulo 10, versículos 14 y 15. Jesucristo dice: Yo soy su buen pastor, y ellos son mis ovejas. Así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores. Amén. Muy bienvenidos a este culto donde queremos adorar a nuestro Señor en este día. Él nos conoce, nos ama y nos invita a regocijarnos en su presencia. Que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. Invito a tomar asiento para poder comenzar cantando. Hace tiempo tu presencia se revela entre nosotros. Hay huellas en nuestra vida y aquellos que te siguieron son tus señales. Tal como ayer, bien hoy también, revélate y habita entre nosotros otra vez. Tal como ayer, bien hoy también, revélate y habita entre nosotros otra vez. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra ayuda es el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Quiero invitarlos a leer de manera antifonal el Salmo número 30. Mi Señor y Dios, te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me volviste a vida, me llenaste de alegría seguro. Ustedes, pueblo fiel del Señor, Canten salmos y alaben su santo nombre, su enojo dura solo un momento. pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche. Pero en la mañana saltaremos de alegría. Tú cambias mis lágrimas en danza. Venidas las tristezas y me rodeas de alegría. Amén. Gracia y paz sea con todos ustedes, de parte de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Amén. Invito también a los asistentes a hacerse presente en este lugar. Tal como se ha anunciado, en esta mañana queremos instalar formalmente al pastor Fabián Pagel, quien se encuentra trabajando entre nosotros a partir del 1 de marzo, por resolución de la Junta Directiva de nuestra Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Y en esta mañana tenemos la enorme alegría de poder realizar esta celebración. Quiero compartir con ustedes para este momento de reflexión en torno a este acontecimiento tan importante las palabras de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3, versículos 5 a 10, donde dice el apóstol: a fin de cuentas, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Simplemente servidores, por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios.
y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Yo fui el maestro albañil, al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Estimado Fabián, estimada congregación, en este día estamos muy felices de poder recibir e instalar formalmente al nuevo pastor de nuestra congregación evangélica de Crespo. Y hoy me toca en un doble rol, como compañero de trabajo de la congregación, pero al mismo tiempo como pastor o copastor distrital del distrito de Entre Ríos. Muchos pastores y muchas pastoras han pasado ya por esta congregación. También comisiones directivas, muchos miembros, como eslabones de una larga cadena que se extenderá más allá del tiempo presente. Los y las ministros, ministras, asumimos nuestras tareas en una congregación poniendo corazón y vida. Acompañamos a personas, a familias, comisiones directivas, subcomisiones de trabajo, obras diacónicas y también a la comunidad más amplia que nos rodea, y lo hacemos con amor y con dedicación. Aún con lo importante que es nuestra tarea, nadie es más ni menos que las otras personas. El apóstol Pablo observaba que en la iglesia de Corinto las personas se peleaban porque unos eran simpatizantes del apóstol tal y otros de tal otro. Unos de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, que era Pedro, y otros de Cristo. Pablo hubiese podido decir: yo soy el más importante de los apóstoles. Sin embargo, se puso en pie de igualdad con todos los demás, considerando que cada uno de ellos realizó su parte. Uno sembró, otro regó, pero solamente Dios podía hacer crecer lo sembrado. Y solamente Cristo es el fundamento sobre el cual cada uno de los apóstoles estaba construyendo la iglesia. Cristo es el fundamento también de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Es el fundamento también de la Congregación Evangélica de Crespo y de toda congregación que quiera llamarse cristiana. La iglesia no se construye sobre los pastores, ni sobre líderes sobresalientes, ni personas que detenten el poder. Y lo hermoso y bíblico de nuestra Iglesia Evangélica del Río de la Plata es la comprensión del sacerdocio universal de todos los creyentes y las creyentes, como escribió el apóstol Pedro. Ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios. En la iglesia, ese sacerdocio se comparte entre todos: la comisión directiva, las catequistas, los jóvenes, las mujeres, las obras diacónicas que tiene la congregación y todo lo demás, todas las demás personas, todos los grupos de trabajo. Y también cada persona, sea cual fuere su trabajo y profesión, porque allí donde se desempeña es enviado por Dios, como dice Lutero, a ser un Cristo para su hermano, para su hermana. Estimado Fabián, hoy asume formalmente tu cargo pastoral en esta congregación como un eslabón más en la larga cadena de ministros que ya han pasado por esta congregación y como parte de un equipo
de trabajo. Eres llamado a cultivar y cuidar una parcela de ese gran sembrado, el sembrado de Dios, que es la Iglesia. Colocarás algunos ladrillos en esa gran construcción cuyo fundamento solo es Jesucristo. Recuerda siempre con humildad que todos nosotros somos simplemente servidores, compañeros de trabajo al servicio de Dios, y que Dios es el único dueño del sembrado. Es mi deseo que Dios bendiga ricamente tu tarea, que puedas realizarla con mucho amor y espíritu de servicio, y que la congregación también, en conjunto con sus ministros, esté dispuesta a servir y a compartir los dones que Dios les dio junto con la fe. Dios es quien nos llama y nos envía, y Él es el que nos da las fuerzas para llevar adelante la tarea. Es mi deseo y oración que muchas más personas puedan llegar a conocer a Jesús y creer en Él, que tengan comunión con Él y puedan ser salvadas por medio de la fe a través de la tarea de esta congregación. Que así sea. Amén. Vamos a escuchar lo que dice también la palabra de Dios acerca del ministerio del trabajo en la Iglesia. Así dice el Señor a sus discípulos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas: el que les oye a ustedes, a mí me oye, y el que les desecha a ustedes, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lucas 10:16. Y en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo dice el Señor: de cierto les digo, que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. Así escribe el apóstol Pablo en el capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estimado hermano Fabián, te pregunto ante Dios y esta congregación, ¿estás dispuesto a asumir el cargo pastoral de esta congregación evangélica de Crespo y, guiado por la gracia de Dios, cumplir fielmente con tal cargo en conformidad con tu ordenación y según los reglamentos de nuestra Iglesia y de esta congregación, como corresponde a un predicador del Evangelio y pastor de la grey de Jesucristo? Si esta es tu voluntad, entonces responde con tu sí, con la ayuda de Dios. Sí, con la ayuda de Dios. Oremos ahora por nuestro hermano. Voy a invitar a Fabián que se ponga aquí en medio nuestro y vamos a imponer nuestras manos sobre él. Ustedes, los asistentes, también. Misericordioso Dios y Padre Celestial, por tu apóstol, tú has proclamado que te agrada salvar a todos los que creen en la predicación del mensaje de la cruz. Te rogamos de corazón
concede tu Espíritu Santo a este servidor tuyo, para que pueda cumplir con bendición su ministerio en esta comunidad. Fortalécele con tu poder, para que pueda resistir todas las tentaciones del mal y del mundo, y a fin de que apaciente con tu palabra salvífica a tu iglesia, comprada con la sangre de tu Hijo. Ayuda para que pueda guiar a la comunidad con una vida cristiana, de manera que tú seas alabado y glorificado. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber invocado su nombre en oración, confiando en su clemente promesa, te confirmo e instalo como pastor de esta congregación. La encomiendo a tu cuidado y a ti te encomiendo a ella. Y te exhorto a que le sirvas con temor de Dios, abnegación y fidelidad. Y recuerda que darás cuenta de todo ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Dios el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendiga para que produzcas mucho fruto y para que este fruto permanezca para siempre. Amén. Queremos compartir la palabra de Dios, el Evangelio, para este tercer domingo del tiempo de la Pascua. Para ello nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, que en sus versículos 1 hasta el versículo 19 nos dice lo siguiente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias, y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús, y él les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no lo podían sacar. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 200 codos de la orilla. Al descender a tierra vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua, sacó la red a tierra llena de grandes pescados, eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan, les dio de él, lo mismo que del pescado, y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas.
Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías, pero cuando yo seas más viejo extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender de con qué muerte glorificaría a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Amén. Queridos hermanos, querida congregación, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, sabiduría, para que esta palabra realmente sea como semilla que caiga en nuestros corazones y dé fruto de abundancia. Amén. Queridos hermanos, este pasaje se conoce como la pesca milagrosa. La pesca sucedió durante toda la noche sin éxito, y sucede algo cuando Jesús aparece con estos hombres que eran pescadores profesionales. Recordemos que todos ellos no pescaban por deporte, pescaban porque vivían de la pesca, pescaban y de eso comían, de la venta del pescado. No habían pescado absolutamente nada en toda una noche. Y cuando Jesús se acerca a ellos y le dice que vuelvan a tirar la red a la derecha de la barca, estos pescadores sacaron una red que casi se rompía de tanta abundancia de pescado. Es decir, donde Jesús interviene, donde antes había escasez, desolación, soledad, ahora hay abundancia, alegría y gozo. El mero hecho de Jesús aparecer en el mismo lago, en el mismo lugar, donde habían estado toda la noche sin suerte, digamos, ahora había abundancia. El discípulo amado, dice la palabra aquí, sabemos que es Juan, fue el primero en darse cuenta de que era Jesús el que estaba en ese lugar ahí. Esto nos indica que entre nosotros cristianos puede haber y hay muchísimas personas con mucha sensibilidad, una sensibilidad especial, carisma especial, que nos pueden ayudar a los demás a encontrar y a ver a Jesús donde no lo estábamos encontrando y no lo estábamos viendo. En la iglesia todos tenemos nuestra misión, cada uno la suya. Y lo más hermoso es que seamos capaces de complementarnos y de enriquecernos mutuamente en la obra. Aquí vemos que la red con la cual ellos sacaban esa abundancia, gracias a la presencia de Jesús, la red no se rompía, a pesar de tener una cantidad exorbitante de pescados. También nos significa que la iglesia es capaz de recibir adentro de sí multitud de gente y de personas diversas. Y aunque parece difícil y las diferencias parecen imposibles, en realidad las diferencias son las que nos enriquecen. Si todos somos conscientes de que es Jesús el que une todo, Jesús es el que nos une, el que nos reúne y el que nos guía. Hechos capítulo 4, 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Porque Jesús es el único que reúne sobre sí toda la gloria, toda la omnipotencia, toda la adoración. Aquí vemos a Pedro, que es el protagonista del final del Evangelio de Juan, escrito por Juan, su compañero, apóstol. Él es, Pedro, es como un modelo de discípulo, de seguidor de Jesús, de cristiano, pero no es un cristiano perfecto, como tampoco lo somos ninguno de nosotros. Él también ha tenido momentos de duda y Pedro sabemos que hasta llegó a negar al Maestro. Cualquier cristiano, también nosotros, ha tenido la experiencia de fallarle a Jesús, de negarlo, de abandonar el camino de amor que Él nos marca para buscar otros caminos
que nos llevan, de ninguna manera nos llevan a ninguna felicidad auténtica. Romanos 3:10 dice, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Queridos hermanos, pero sucede algo. Jesús no le recrimina a Pedro sus negaciones, sino que le pregunta ahora si Pedro lo quería. Y esa pregunta va dirigida a nosotros también. Jesús nos dice hoy, no nos pregunta ni nos recrimina nuestras caídas, tropiezos, abandonos. Jesús nos pregunta hoy, ¿me querés? Y es una pregunta cerrada. Es una pregunta cerrada porque esta pregunta de Jesús solo se puede responder por sí o por no. Jesús no pregunta, ¿qué opinás de mi obra? ¿Qué opinás de mí? Que podríamos hablar mucho, sin decir sí ni no. No, Jesús nos pregunta, ¿me querés? La respuesta tiene que ser, hay solo dos, sí o no. Es una pregunta sencilla que Jesús le hace en este caso a Pedro, pero profunda. Es una pregunta que nos debe llevar a pensar en nosotros mismos, que nos puede ayudar a repasar nuestras vidas, a observar aquellos momentos en los que hemos querido a Jesús y en los otros momentos en los cuales nos hemos apartado de Jesús. Porque querer en Jesús para un cristiano no es algo distinto de vivir la vida cotidiana amando a los demás también. Hay algunos gestos, sí, que son muy importantes para un cristiano. Por ejemplo, tener tiempo para la oración, para participar en una comunidad cristiana, para participar de la celebración de la Santa Cena, que es un momento de fuerte encuentro con Jesús y con los hermanos. Los cristianos, querida congregación, no vivimos momentos religiosos y otros momentos normales. O que vamos a lugares religiosos, sagrados por ejemplo, y que salimos de ellos a lugares no religiosos. Esto era algo muy marcado antiguamente en las religiones antiguas o primitivas, pero en el cristianismo Jesús mismo nos muestra otra realidad. Jesús en el Evangelio que leímos hoy se aparece a los discípulos cuando están pescando. Es decir, se aparece en medio del trabajo cotidiano de estos hombres que estaban tratando de buscar el pan de cada día también. Jesús está con nosotros en el trabajo y en cada día, vayamos donde vayamos. O mejor dicho, la vida cotidiana, diríamos, es el lugar sagrado donde Jesús resucitado se nos aparece, se nos hace vivo, viene a nuestro encuentro, al igual que lo hace en la reunión de los cristianos unidos en oración y adoración, como es aquí mismo en este culto. Para ir terminando, también en nuestras vidas hay momentos de falta de amor a Dios y a los demás. Estos momentos en que los cristianos solemos llamar pecado, no deben hacernos desistir de volver a Jesús. Un tropiezo, diría alguien, no es caída. Siempre volvamos, busquemos de volver a Jesús. Jesús siempre es el que nos recibe y nos perdona. Nunca está todo perdido para Dios. Su amor es demasiado grande como para guardar rencor. Por eso los cristianos tenemos también la oración, que es la ayuda cotidiana de todos los días en las cuales podemos estar acercándonos a Él diariamente. Él en su bondad infinita nos regala ese perdón que nos da siempre fuerzas para seguir adelante. Y finalizo con la pregunta que Jesús le hizo a Pedro como 3 veces con leves modificaciones. Pregunta que la respuesta cada cual la tendrá en su corazón. Es, visto todo el amor de Dios en Cristo Jesús, la obra de Jesús, la abundancia que Jesús produce, ¿lo amás a Jesús? ¿Querés a Jesús en tu vida? Confiando en que la respuesta sea positiva, le decimos a Dios, gracias por su palabra de vida eterna. Amén.
bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Oramos. Eterno y todopoderoso Dios, te damos gracias por este momento de celebración en este culto. Que esta palabra, Señor, nos acompañe en nuestro caminar en esta semana. Que ella nos mejore, nos haga darnos cuenta de que nuestra tarea como iglesia o como personas es trabajar por la paz que viene de ti, siendo nosotros también pescadores de hombres. Haz que nuestro corazón esté siempre dispuesto a alabarte y a bendecirte. Escucha, Señor, y responde a nuestra oración de acuerdo a lo que propusiste para cada uno. Te pedimos que no nos dejes perder el sentimiento de ser una comunidad y de vivir en comunidad, que alrededor de la cruz de Cristo aprendamos a amar, perdonar y servir, y que tu palabra sea el centro del ser y de vivir de esta congregación. Bondadosamente oramos hoy por los enfermos, por los desesperados, los necesitados material y espiritualmente, por aquellos que perdieron toda esperanza en sus vidas. Señor, bendice nuestro trabajo en este Día del Trabajador, para que lo podamos hacer con celo y fervor, y recordemos a todos aquellos que no tienen. Que tú, Señor, los animes y los bendigas en este tiempo de búsqueda. Señor, bendice a nuestra ciudad, bendice a sus familias, bendice nuestra congregación y cada familia que la integra. Bendice, Señor, nuestro país y el mundo para que reine la paz y el amor. Que podamos volver a nuestros hogares renovados y alimentados en tu palabra eterna. Que tu gracia, tu amor y tu Espíritu Santo nos acompañen con gracia hoy y siempre. En Cristo Jesús nuestro Señor, que nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga resplandecer su rostro glorioso sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor eleve su rostro y te dé su paz. Que te bendiga nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.